Hola, espero que te encuentres bien. Iniciamos la clase hablando de los mayas, pero no los mayas de los Miami, sino que los mayas. Será un tema largo, estos temas así van a ser porque hay mucho, créanme que estoy tratando de resumirles lo extenso que son estos temas, estoy tratando de hacer lo mejor posible para que no salgan tan largos los videos. La reflexión de ahora dice, ¿por qué mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se pueda desear? No es de compararse con la sabiduría. La sabiduría tiene un valor invaluable como no tienen idea. O sea, está contradictorio lo que dije, porque es algo que no se puede comprar, es algo que no se puede conseguir fácilmente. Solo Dios puede dar la sabiduría, nadie más. Así que es algo que ni por mucho dinero que tengas no lo vas a poder adquirir, solamente Dios. Así que valora, pide sabiduría, que es lo más importante que el dinero. Vamos a hablar sobre los periodos mayas. El primer periodo tenemos el periodo preclásico. Este periodo inicia con la aparición de la cerámica. La población pasó de ser nómada a sedentaria. Dejó de estar viajando por los pueblos a quedarse a un solo lugar específico para echar champita en casa. Se construían templos de piedra y las sociedades tenían complejas jerarquías y gobiernos de élite. Dieron principio a las actividades científicas, comerciales y artísticas. También el periodo clásico, en este periodo lograron su mayor desarrollo en el arte, las ciencias, la religión y la arquitectura, construidas en ciudades con grandes centros ceremoniales llenos de templos, pirámides y plazas. Aparecen las estelas y altares finalmente esculpidos. Su sistema de escritura se vuelve complejo. Ya no es solamente sencillo, sino que ya es algo más serio. Periodo posclásico. Después de la crisis del siglo X, la civilización maya se trasladó a las ciudades más al norte de los estados mexicanos, de Chiapas y Yucatán, por lo que se establecieron estados como Chichén Itzá, Mayapán y Tulum. Esta última todavía habitada en el momento del arribo de los españoles. El arte y la arquitectura de estas ciudades decayeron, se hicieron más pesadas y repetitivas, orientadas hacia la guerra, y la arquitectura tomó un poco de tono espectacular. La organización política. Los mayas no formaron un imperio, sino que crearon ciudades-estado. A diferencia de otras organizaciones, cada una de las ciudades era un estado independiente, no eran una sola unificación, con su territorio, un gobierno propio y el arte económica particular. Cada uno era completamente independiente, siempre de la misma raza, siempre de la misma cultura, pero eran apartados, no tenían mucho relación, pero se llevaban bien. Sin embargo, todos los habitantes compartían el idioma, el calendario, la religión y una misma escritura. Las ciudades-estados en las que se organizaron los mayas eran verdaderos centros ceremoniales. La religión era parte de la vida cotidiana de los mayas. Era algo que sí o sí era parte como los frijolitos para nosotros. El líder de cada ciudad maya era el Olach Uinik, que significa el verdadero hombre. Él era como el presidente, el gobernador, el líder. Era considerada una persona divina representado por los dioses. Su cargo era hereditario, es decir, pasaba del padre a hijo y tenía el poder supremo y era apoyado por el Consejo de Estado o el Kuchkubaut. Prácticamente era como un gobierno tipo de reyes, parecido. Durante el periodo clásico existieron cuatro estratos. Primero, la nobleza, que incluía a la clase administrativa encargada del gobierno, del cumplimiento de las leyes, del pago de los tributos y organizaciones de actividades comerciales, religiosas y militares. Teníamos los sacerdotes, que existía un gran sacerdote cuyo cargo era hereditario. Los sacerdotes tenían diferentes y diversas funciones, que eran de los que se preocupaban de los sacrificios, de las ofrendas, de los rituales, que se encargaban de estudiar arte, ciencia, o sea que eran personas cultas los sacerdotes. Teníamos al pueblo, que era el grupo más numeroso de la población de todos. Ellos eran los encargados de la agricultura y la construcción. También habían pequeños comerciantes, alfareros y orfebres.
entre otros. Tenemos los esclavos, que ya eran la base o el fondo de la pirámide, que generalmente eran prisioneros de guerra, o sea, se peleaban entre otras tribus, los tomaban y los hacían esclavos. Se compraban igual, se trataban como un objeto, se vendían y se compraban los esclavos. Servían a la nobleza y realizaban trabajos pesados cuando era necesario. Por ejemplo, cargar el alimento o a los propios nobles. En aquella época no habían burros en esta parte de América. Lo trajeron los españoles. Reflexionemos, ¿se podrían considerar al pueblo maya una organización social bien establecida, así como los aztecas? Yo considero que tenían mucho conocimiento, era una sociedad gigante, interesante, la verdad, muy, muy interesante cómo ellos estaban preparados. Que tengas un buen día, no olvides enviar la tarea. No me acuerdo si fue en la clase anterior o en la próxima. Que Dios te bendiga.